Muy buenas tardes, muchachos. Bienvenidos Buenas tardes. a esta segunda sesión. Buenas tardes. Vamos a continuar con lo que platicábamos la sesión anterior. ¿Alguna duda, algún comentario sobre lo que platicamos la sesión pasada? No. Nada. ¿Cómo van con la actividad, Rocío? ¿La que nos dejó en Schoology? Sí, la vieron todos. Ya Sí. vi que varios ya entregaron algo. Sí. Ok. Sí. Bien, bueno, entonces vamos a continuar. Les voy a compartir entonces la presentación para que sigamos platicando sobre esta cuestión de los antecedentes, ¿sale? Bien, entonces, la sesión anterior mencionábamos la parte de los tipos de la automatización. Recordando rápidamente, decíamos de la automatización fija, en donde básicamente aquí lo que podemos utilizar y lo que yo recomiendo para cuando queramos hacer algunas cuestiones de procesos automatizados, dependiendo de los niveles de producción, pues se recomienda tener máquinas simples, máquinas en donde se hagan movimientos básicos y por lo general son operaciones de mecanizado, decíamos, ¿no? Corte, doblez, remachado, cizallado, etcétera, en donde no requiere, por ejemplo, para ese proceso, si vamos a estar hablando de un corte o de un remachado, de un atornillado, implementar un robot, ¿no? Que sí lo puede hacer sin problema, puede estar dotado con herramientas apropiadas para poder realizar esa actividad, pero si todo el proceso, todo el tiempo va a estar haciendo esa misma actividad, no conviene meter un robot, ¿no? Ya lo habíamos platicado, porque pues sería desperdiciar esa tecnología en hacer toda la vida ese mismo proceso, ¿no? Y ya en la automatización programable, pues veíamos la presencia de algunas variantes en cuanto a diversidad de productos, ¿no? Que son de la misma familia, pero podrían cambiar tal vez en tamaño, en alguna cuestión de sabor, por ejemplo, si estamos hablando de la industria alimenticia, en fin, pero que como característica principal es que dentro de nuestros diseños, la automatización programable debe de tener esta máquina la posibilidad de reconfiguración, ¿no? Hacíamos el comentario de la tortilladora que actualmente pues podríamos reconfigurarla para poder estar produciendo tortilla de taquero, ¿no? O sopes o algunas otras variantes que actualmente ya se están manejando en algunas tortillerías. Entonces, igual aquí los procesos industriales deben estar dotados de esas configuraciones, ¿no? Y ya cuando estamos hablando de que tal vez en la industria es más sofisticada y tiene mayores variedad de procesos y productos, es conveniente tener una automatización flexible en donde es posible reconfigurar las estaciones de trabajo para que en un momento dado podamos estar ensamblando tal vez ruedas de un carro, ruedas de un vehículo, o lo podamos poner una línea de ensamble para otras cosas, otros objetos, corte, etcétera, ¿no? Pues la ventaja de esto es que podemos reconfigurarlo, reprogramarlo y darle otras actividades. Pero esencialmente, perdón, estos procesos, estos sistemas productivos responden a una arquitectura básica, ¿no? Entonces podemos ver aquí en esta parte central lo que va a corresponder, ahí representado con una factoría, lo que es la parte operativa del proceso, ¿no? Toda la transformación de los materiales, de los productos que queremos convertir en algún producto más complejo, pues va a requerir las materias primas de entrada, ¿no? Estas materias primas de entrada van a sufrir una transformación, ¿sí? Y vamos a requerir de energía. Este tipo de energía o sistema de impulsión, básicamente lo vamos a clasificar en tres. ¿Cuáles son esos sistemas de impulsión? Bueno, cuatro, perdón. ¿Cuáles podríamos mencionar como sistemas de impulsión? ¿Alguien me podría ayudar con este punto? Alan. ¿Anda por ahí, Alan? ¿O solo hizo acto de presencia y pasó la lista? No, creo que él no se sirve su micrófono, pero de todos modos pregúntele en el chat si quiere. Ok, me parece que ya. Creo, no sé. A ver si puedo abrir el chat.
Bueno, mientras abro el chat, ¿alguien más me comenta qué tipos de energía tenemos? Sistemas de impulsión. A ver si lo recuerdan. ¿Podría ser energía eléctrica? Una de ellas es la energía eléctrica. Esa la vamos a poder utilizar pues para activar motores, básicamente motores eléctricos o actuadores lineales eléctricos, ¿no? Podrían ser la parte de cilindros, ¿no? En lugar de ser cilindros como lo conocemos con otro tipo de energía, este tipo con energía eléctrica, ¿no? Y además también se puede utilizar para otras cosas como puede ser calentadores, ¿no? Para poder utilizar hornos eléctricos, para poder transformar esa materia prima, ¿no? ¿Qué otra energía? Tenemos la eléctrica. ¿Podría ser ¿Energía tanto la solar? mecánica? La energía mecánica, sí, aunque actualmente esa energía mecánica la estamos transformando de la eléctrica, estamos haciendo una conversión ahí de tipos de energía, pero en la antigüedad esa energía mecánica la podíamos obtener pues, de la fuerza del ser humano o de los animales o incluso del viento, ¿no? Que al final de cuentas la podíamos transformar en energía mecánica para aplicar movimiento en nuestras máquinas simples, ¿no? Y por último, perdón, la energía hidráulica y la neumática. Entonces, cada uno de estos tipos de impulsión, de energías, tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ventaja tendría utilizar un sistema de impulsión, una energía hidráulica con respecto a la eléctrica, por ejemplo? ¿Alguien me puede comentar algo? ¿No? ¿Nadie recuerda las ventajas? Está bien, de a dedazo. Ok. Brandon Acosta, ¿qué me puedes mencionar de ello? ¿Puedo repetir otra vez la pregunta? Sí, las ventajas o desventajas que pudiera tener, por ejemplo, la energía hidráulica con respecto a la eléctrica. ¿Cuándo ocupo una energía eléctrica? ¿Cuándo una energía hidráulica, por ejemplo? Bueno, siento que la ventaja, desventaja más importante es la localización, ¿no? O localización, ¿a qué te refieres con ¿A qué me localización? refiero? Con lo de la hidráulica necesitamos, bueno, tal vez no sea tan importante, pero por ejemplo, la hidráulica necesitamos obviamente la fuerza del agua, cascadas. Entonces, en puntos muy centrales de, por ejemplo, en la República, sería más coherente usar energía eléctrica que energía hidráulica porque puede gastarse más el transportar la energía hidráulica hasta acá que usar Ok, energía eléctrica. sí, sí, efectivamente, en este caso sí, uno de los puntos de desventaja sería esa localización. Poder trasladar esa sistema de impulsión, esa energía, hacia el punto donde lo queremos. Ya focalizándolo un poco más, trabajar con sistemas mecánicos, en sistemas hidráulicos, no se trabajaría con agua. Por lo general se trabaja con aceite. No sé si han visto esos sistemas hidráulicos con aceite. Por ejemplo, bueno, ahorita ya no hay microbuses. En la época en la de que yo era estudiante había bastantes, ¿no? Y en esos microbuses había, las puertas se abrían por medio de cilindros hidráulicos, no eran neumáticos, eran hidráulicos, ¿no? O no sé si han visto los trascabos, ¿no? Los bulldozers, las máquinas de construcción, muchos de ellos tienen cilindros que funcionan a base de la energía hidráulica, ¿no? Es decir, hay bombas que hacen circular el aceite por esos cilindros y generan el movimiento de esos mecanismos, ¿no? ¿Por qué creen que se utilicen ese tipo de energía y no motores como los conocemos actualmente? No sé, tal vez un motor de 5 caballos o de 10 para poder generar esos movimientos. ¿A qué creen que se deba? Que se siga utilizando ese tipo de energía. También podría ser por las ventajas económicas. Ventajas económicas. ¿Quién tendría más ventaja económica, la eléctrica o la hidráulica? La hidráulica. Mm, ¿Por qué? A ver, dame más argumentos. mm,
Me siento que sería como una energía que puede ser más renovable a la eléctrica. Pues sí tenemos en este caso, eh, tenemos menos pérdidas, ¿sí? Entonces, en este caso, la cuestión de la energía hidráulica no la vamos a agotar tan fácil. En cambio, la eléctrica, pues, se está consumiendo y necesitaríamos un sistema que nos genere más energía eléctrica. Entonces, por ese punto, pues sí, sí podría ser esa situación. Ricardo, adelante. Ricardo Pompa, levantó la mano. Ricardo. Bueno, ¿alguien más? Ya se arrepintió Ricardo, yo creo. Siento que es más barato producir un sistema hidráulico que uno eléctrico, ¿no? Es más que, perdón, no, se cortó. Barato Ajá. producir uno hidráulico que uno eléctrico. Ya en Y, ocasiones puede ser un poquito más seguro. Por ejemplo, en los sistemas de los frenos de los autos, ajá. siguen siendo sistemas hidráulicos porque si llega a pasar una falla eléctrica, no afecta el funcionamiento de seguridad de los autos. Bueno, hasta cierto punto sí. Hay algo un poquito con eso, pero aún así todavía es más seguro la parte eléctrica. Recuerda, dices, llega a haber una falla eléctrica, pero en el caso de los sistemas de frenado, por ejemplo, tú apagas el motor, no sé si les ha pasado, se han observado, que si pisan el pedal del freno en un automóvil que está, que no está en marcha, el pedal se pone duro y aunque esté muy duro, no frena. Esto es porque el sistema de impulsión de la energía hidráulica está detenido, es decir, la bomba hidráulica no está funcionando y no está bombeando ese aceite hacia el sistema de frenado. Entonces lo que hace es que se bloquea ese pedal y no, no está mandando esa energía. Entonces, si estamos hablando de falla de energía eléctrica, también podría haber falla de movimiento en las bombas y evitar eso. Pero si hay un motivo muchísimo más grande del uso de ese tipo de energías en esos sistemas. ¿Cuál es el objetivo del sistema de frenado Detener el auto. en el auto? Detener el auto. Detenerlo, de reducir su velocidad. Por lo tanto, yo para poder reducir esa velocidad es un objeto con un determinado peso y necesito aplicar fuerza, ¿no? Para poder ir reduciendo esa velocidad. Un sistema eléctrico, para poder aplicar esa fuerza tan grande que se requiere para ir deteniendo el automóvil, y mucho más si lo estamos haciendo a través de un punto muy pequeño, que es el disco de las llantas del vehículo, se requieren grandes fuerzas. Un sistema eléctrico no puede desarrollar grandes fuerzas. Para poderlo desarrollar necesitaríamos sistemas eléctricos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, las rotativas en una imprenta, cuando son máquinas eléctricas, los motores son enormes, ¿no? Estamos hablando de motores de 10 caballos, 20 caballos, y son casi de la mitad del cuarto de un cuarto de 3x3, por ejemplo. Entonces, una de las ventajas de la energía hidráulica con respecto a eléctrica es la potencia que pueden llegar a desarrollar. Por eso es que en esos trascabos que están moviendo una gran cantidad de masa, de peso, se ocupa esa energía hidráulica. Otra de las ventajas es que ese sistema, esa energía hidráulica que viaja por las mangueras, está circulando un material incompresible. ¿Sí recuerdan qué es eso? No, no lo recuerdo. No recuerdan, nadie recuerda que es compresible, incompresible. Bueno, imagínense que ahora ese sistema ya no es hidráulico, es neumático y por él está circulando aire. Ese fluido que está circulando ahora en el neumático, ese material sí es compresible. ¿Qué quiere decir? Que que disminuye su volumen por cuando es sometido a la presión. Exacto. Si yo lo someto a presión, el volumen que ocupa ese aire va a disminuir, pero también al disminuir ese volumen,
yo puedo empezar a licuar ese fluido, ¿no? Por medio de la presión. Ahí está que por ahí en la calle nos venden gas licuado a presión, o lo que se conoce como el gas LP, ¿no? Es un fluido compresible, y al ser compresible nos va a generar pues ahí unos problemas o algunas dificultades en cuanto al control, porque no vamos a poder transmitir la fuerza de forma constante hacia lo que va a ser nuestros actuadores. En fin, resumiendo, para no alargarnos mucho en el tema, ahorita veo que vamos a tener que hacer un repaso en cuanto al tipo de energías. Va a haber ventajas y desventajas. Las principales va a ser energía mecánica, energía eléctrica, energía hidráulica y la energía neumática. Cada uno de ellos tiene ciertas ventajas y desventajas uno con respecto al otro, ¿sí? Entonces, también a la hora de nosotros diseñar un sistema automático, debemos de considerar cuál es el sistema de impulsión más adecuado. Esto en función de las fuerzas, de la velocidad de respuesta, del grado de control que puede ejercer sobre esa energía o ese sistema de impulsión, porque obviamente dependiendo del tipo de energía, el control es más complejo. Ejemplo, un motor de corriente directa, me imagino que sí han hecho ya algunos ejercicios o prácticas con motores, aunque sean motores pequeñitos. ¿Cómo puedo regular la velocidad de un motor de corriente directa? A ver si lo recuerdan. Ya debieron haber llevado algo de máquinas eléctricas. ¿De corriente directa? Sí. Pues según yo hay varias maneras. Una puede ser directo con... Hay reguladores, según yo, de potencia, por ejemplo, que ya los venden así como hechos, ¿no? O también uno podría ser metiéndole menos voltaje para el cual fue hecho. Esa es como, pues así, bueno, yo diría la menos correcta porque te va a dar, sí, menos velocidad, pero al mismo tiempo estás perdiendo potencia. En dado caso, si tú condicionas ese motor, por ejemplo, le metes los 9 volts y después tú metes como un controlador de velocidad, por así decirlo, mm, te va a seguir dando la misma potencia, pero con menos velocidad. Yo, por ejemplo, sé que Arduino te ofrece una opción, no recuerdo cómo se llama, es Con por ejemplo, modulación PWM, ¿no? ajá, exactamente. La modulación PWM es cuando, por ejemplo, le ponen los 255, que es la máxima. Entonces ahí te va a ofrecer la máxima potencia y la máxima velocidad. Pero entre menos modulación por ancho de pulso le pongas, te va a seguir entregando el torque máximo, pero con una velocidad Más baja. menor. Ujú. Uh-huh. En teoría, sí. Aquí, en principio, también como lo menciona Andrés aquí en el chat, la forma más sencilla de regular la velocidad de un motor de corriente directa es por medio del voltaje, así también como lo menciona Jafet, perdón, pero es por medio de ese voltaje, ¿no? Entonces, dentro de las energías o de los sistemas de impulsión más sencillos en cuanto a los actuadores, la eléctrica es los más fáciles de controlar, pero también depende del tipo de energía eléctrica, porque recuerden, tenemos el de directa y el de alterna. En el de energía alterna, los controladores para motores de corriente alterna son más complejos, son más laboriosos, porque, por ejemplo, si yo quisiera tener un sistema de impulsión con motor de corriente alterna para una determinada potencia, por ejemplo, de un caballo, ya estamos hablando tal vez de un motor trifásico, y ahí también involucran diversas tecnologías para poder regular la velocidad. Bueno, en fin, para poder regular la velocidad de esos motores, pues simplemente regulando el voltaje de entrada, y ya con eso estamos cambiando la velocidad. Pero si nosotros cambiamos de sistema de impulsión, tal vez una hidráulica o neumática, si tuviéramos motores neumáticos, la regulación y el control de la velocidad de esos motores es más compleja, principalmente por el fluido que es, en algunos casos en neumática es incompresible, y la controlabilidad del fluido es más complejo. Necesitamos mayor electrónica que nos pueda controlar eso, ¿no? Dentro de algunas cosas. Entonces, se tiene que considerar todo eso, ¿no? Porque tal vez sistemas de impulsión como hidráulica nos dan más potencia, pero puede ser más complejo o puede ser más caro. O incluso, ¿en dónde lo voy a aplicar? Por ejemplo, no voy a meter un sistema de impulsión con energía hidráulica
en un sistema que esté, por ejemplo, en una sala referente a la salud, por ejemplo, o a la producción de productos alimenticios. Ahí se requiere de un alto grado de limpieza y los sistemas de impulsión hidráulicos, por muy eficientes que sean, pues llegan a tener fugas, ¿no? Y entonces que se esté fugando el aceite va a contaminar esos medios. Entonces, por eso hay algunas situaciones en donde no se puede utilizar ese tipo de energías y en otros en donde se requiere mucha potencia, pues no utilizaríamos energía eléctrica. Bien, bueno, vamos a continuar con eso y les voy a dejar una actividad referente a energías. Más adelante les explico qué vamos a hacer. En fin, entonces dentro de nuestros sistemas de producción y obviamente dentro de los sistemas que nosotros vamos a poder automatizar, debemos de considerar eso, la energía que se va a utilizar. Y después de esa parte operativa, vamos a tener como resultado pues esas materias primas elaboradas, ya transformadas y con un producto específico. Estos sistemas, si se dan cuenta, aquí podríamos decir que tenemos un sistema con lazo abierto, es decir, no hay retroalimentación y mucho menos vamos a tener un controlador. Ya cuando lo tenemos de forma automática, este controlador o parte de mando nos va a estar regulando esas etapas del proceso. Es decir, va a tener injerencia sobre la energía que estoy utilizando para transformar esas materias primas y obtener el nuevo producto. Aunque aquí en este ejemplo lo tengo como un PLC, ese mando no necesariamente tiene que ser eléctrico electrónico, ¿no? Algunos de ustedes ya en sus actividades que estuvieron realizando se pudieron percatar que conforme va evolucionando la parte de la automatización, ese mando en un principio fue puramente mecánico, ¿no? Y ayudado, por ejemplo, de algunas cuestiones de energía hidráulica, que en la antigüedad sí era por medio de agua. Ahí está un ejemplo de las esfinges de los griegos o de los egipcios, que se movían pues a base de esta energía, ¿no? Del sistema hidráulico y que hacían movimientos y que se utilizaban pues simplemente para poder tener una especie de influencia sobre el pueblo y hacer creer que tenían contacto con seres supremos y deidades para que pues tuvieran sometido al pueblo, ¿no? En esa parte de la automatización. Entonces vemos cómo esta automatización y estas técnicas van evolucionando. La primera parte es sustituir esta fuerza humana por la fuerza animal, tratar de que el ser humano pues no intervenga en esa parte de ejercer esa energía, pero pues esa sustitución de la fuerza animal por la eólica o la hidráulica aún no eran consideradas como técnicas automatizadas, simplemente estábamos sustituyendo sistemas de impulsión o energía, ¿no? Para eso, entonces, para considerar que el sistema ya era automático, pues teníamos que involucrar el mando, como lo presenté en esta diapositiva. Debemos de integrar un sistema, una etapa en donde se involucra el mando o el control de esa energía que se está aplicando para el proceso. Ese mando podría ser de tecnología mecánica, ¿no? Por ejemplo, podríamos incluso mencionar que ese programa se podría hacer mediante cuestiones mecánicas. ¿Alguien me podría mencionar un ejemplo de eso? ¿Cómo por medio de mecanismos pudiéramos automatizar un proceso? Un ejemplo podrían ser los molinos que molían antes el trigo. Sí, bueno, ahí estábamos, primero, dentro del proceso de molienda, estábamos cambiando el tipo de energía, ¿no? La parte de la energía que implementaba el ser humano al hacer girar esos molinos, pues se cambió tal vez por animal y después por los molinos de viento, ¿no? Los famosos molinos de viento que hacían girar eso. Y esos elementos pues tenían que estar con un mando, con un control para determinar cuándo empezar a moler y cuándo no. Tal vez cuando no hubiera viento, pues obviamente pues no se iba a generar esa molienda, pero también podríamos considerar que cuando no hubiera material o materia prima, pues no se ejerciera esa molienda, ¿no? Aquí nos comenta Andrés en el chat, puede ser que el sistema de poleas, sí, efectivamente un sistema de poleas podría llegar a generar el mando, ¿no? La parte mecánica podría controlar un proceso en función de elementos o de máquinas simples que conocemos, ¿no? Las poleas es una de ellas, las máquinas simples. Otra de las máquinas simples son los trenes de engranes,
las levas fueron muy utilizadas para la parte de generar programas, digámoslo así, desde el punto de vista mecánico, para ejecutar algunos procesos, ¿no? También los mecanismos simples como el plano, el tornillo, y de ahí se derivan otras máquinas sencillas que nos permitían tener una serie de procesos automáticos puramente mecánicos, ¿no? Y obviamente también esos mandos podían ser mandos con tecnología electrónica o eléctrica, que son los que actualmente tenemos, eléctrica electrónica, y los mandos con la tecnología neumática hidráulica, es decir, por medio de la activación de algunas válvulas o de paso de aire o de energía hidráulica, de aceite, podíamos hacer que las máquinas hicieran diferentes movimientos, ¿no? Aquí voy a tener unos ejemplos de ello. Lo que les decía, la rueda, la fresadora en la antigüedad, todo esto era activado por un tipo de energía, ¿no? Vemos en el lado izquierdo que tenemos un par de esfinges que generaban movimientos a base de fluir líquidos por debajo de ellos y movían poleas, movían engranajes para simular lo que eran esos movimientos, ¿no? Y hacer creer a los demás, al pueblo, que se tenían ese poder supremo, ¿no? Dice Herón de Alejandría, autómatas que ofrecen libaciones, mecanismos para la apertura automática de las puertas de los templos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los templos del Herón, en donde las columnas se movían en función de liberar un líquido a través de diferentes depósitos, poder compensar las presiones y con eso hacer esos movimientos automáticos, ¿no? Un sistema de apertura automático de puertas. Entonces, en las primeras etapas de la automatización, tanto los movimientos, la energía de impulsión era meramente mecánica, pero también los elementos de mando eran mecánicos, ¿no? Un ejemplo muy claro y que me gusta mucho porque ejemplifica bastante esto es la máquina de vapor de Watt. No sé si han escuchado de la máquina de vapor. Sí. Sí, ahí tenemos que, por ejemplo, los trenes de vapor funcionaban con este principio, ¿no? La máquina en donde se hacía un fluido, en este caso agua, se pasaba a una caldera, se vaporizaba, ese vapor tenía una determinada el calor energético, pasaba a una cámara donde se iba comprimiendo y al empezar a expandirse, desplazaba en este caso un cilindro, ¿no? Ese cilindro por medio de un mecanismo simple, que es el de biela-manivela, que me imagino que ya también los vieron, ya llevaron mecanismos. ¿Ya los llevaron o los van a llevar apenas? Ya los llevaron, ¿no? Apenas este cuadrito. Este Lo cuatro estamos ya lo llevaron. llevando. Ah, lo están llevando. Ok. Bueno, ya verán entonces lo que es el de biela-manivela. Y este mecanismo lo que va a hacer es convertir esa presión, esa fuerza que está del lado del cilindro, del desplazamiento lineal, en un movimiento circular, en un rotatorio. Y en las máquinas de vapor, pues era lo que hacía que se desplazara, ¿no? Pero, perdón. Pero, por ser un sistema, digamos, si lo consideráramos como un sistema de lazo abierto, ese vapor es una variable lenta, ¿no? Al igual que la temperatura. Por ejemplo, hay veces que nosotros nos ponemos a calentar un balde con agua y abrimos, no sé, prendemos la estufa, ¿no? Y nosotros, si tratásemos de que llegara a una temperatura específica, no tenemos un control tan preciso de cuando ya llegamos a esa temperatura. Incluso aunque estuviéramos con un termómetro y estuviéramos todo el tiempo identificando ese valor, esos grados centígrados, en cuanto lleguemos, no sé, tal vez a 40 grados, por ejemplo, y apagamos el combustible, la temperatura va a seguir subiendo porque se adquirió una energía, se va acumulando. Es una variable muy lenta. Entonces lo mismo pasaba aquí con esta máquina de vapor. Tal vez se iba alimentando, se iba calentando el agua, se iba generando una determinada presión, pero llegaba el momento en que la velocidad pasaba de los límites que se requerían, ¿no? Y se tenía que regular esa velocidad.
¿Cómo se regulaba? Pues se liberaban con válvulas de alivio el vapor que se tenía en esas cámaras, ¿no? Entonces se liberaba y con eso la presión bajaba y la velocidad disminuía. Pero también, si dejábamos mucho tiempo abierto esas válvulas, bajaba demasiado la velocidad y otra vez teníamos que alimentar esa cámara. Entonces era un proceso tedioso continuo. Mientras que el regulador de Watt lo que hizo fue que ese proceso fuese automático, ¿no? Entonces aquí podemos ver una descripción rápida. Cilindro, barras de pistón, movimiento paralelo. Esto es parte del regulador de Watt. Ahorita lo vemos en un esquema más sencillo. Esta es una imagen más o menos de lo que podríamos considerar de los primeros sistemas automáticos, 1819, puramente mecánicos, ¿no? Aquí tengo este esquema. Entonces, imagínense, estamos hablando de que, por ejemplo, por aquí entra nuestro combustible. En este caso es el vapor con una determinada presión. Ese mismo vapor va a hacer que dentro de esta máquina se genere un proceso, va a generar un movimiento circular. Ese movimiento va a desplazar la carga que tenemos aquí, pero conforme se va administrando más vapor, pues esta máquina va a generar mayor velocidad y va a aumentar esa velocidad en la carga. Entonces, si se percatan en esta parte, tenemos una serie de eslabonamientos mecánicos que lo que está haciendo es retroalimentar una variable. ¿Qué variable es la que estoy retroalimentando? ¿Sí? ¿Qué ¿Velocidad? velocidad? En este caso estamos, si se percatan, está anclado directamente al eje de rotación de esa máquina y lo que estamos retroalimentando es la velocidad. Entonces, de forma básica, el regulador de Watt lo que hacía era conectar esa velocidad del motor a un elemento mecánico que básicamente estaba constituido de unas barras, de unos mecanismos paralelos con unas pequeñas esferas a los lados. Esas masas lo que iban a hacer era provocar un contrapeso y si se pueden percatar aquí tenemos un resorte y está conectado a unas válvulas. Estas válvulas, como lo van a ver en neumática, me parece que el cuatro anterior ya vieron algo de neumática. ¿Sí alcanzaron a ver válvulas 3.2, 5.2 y esas cosas? No, no se alcanzó el tiempo. No les alcanzó el tiempo, pero sí les platicaron. Vimos más hidráulica. Más hidráulica que neumática. ¿Vieron en hidráulica las válvulas? Para Sí, un poder poco. un poquito. Bueno, es muy similar. Ya nosotros entraremos en un poquito más de detalle. Pero aquí la intención de estas válvulas, pues obviamente es de redirigir el fluido, ya sea a unos ductos de escape de liberación o de recirculación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va llegando este fluido, acelera la máquina, nosotros retroalimentamos y conforme va subiendo la velocidad, la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta va haciendo que estas fuerzas, estas esferas, por medio de esta fuerza, vayan desplazándose hacia los lados. Pero por el mismo mecanismo que está conformado, ese desplazamiento y esos brazos de palanca van a hacer que esta platina suba. Y al subir, desplaza la válvula intercambiando los puertos. Entonces, al intercambiar los puertos, deja de suministrar el vapor a la máquina y lo pasa a los ductos de liberación. Y con eso estamos liberando presión en la máquina, perdón. Y cuando eso sucede, pues obviamente la velocidad de la máquina baja y al bajar la velocidad de la máquina, pues entonces vamos a tener como resultado que estas esferas van a volver a regresar a su estado normal y eso hace que el resorte se vuelva a liberar y cambie de posición. Entonces es un proceso que es constante y más o menos funciona de la siguiente forma. Déjenme presentarles rápidamente antes de que se acabe esta sesión. Ahorita que se acabe, damos 2-3 minutos y volvemos a entrar con el mismo link, ya saben, ¿vale? Entonces déjenme compartirles Sale. este video. A ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Vean.
poquito lento, pero ahí va. Disculpen, mi internet está muy lento. Bueno, tal vez es mi máquina, ¿no? Entonces, se alcanza a percibir que conforme lo va haciendo girar, la misma fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta, ambos hacen que esas esferas pues traten de extenderse. Y al extenderse, pues el efecto es que va a subir. Y al subir, pues desplaza ese elemento mecánico para, pues liberar la válvula, ¿no? Entonces, ese es uno de lo que podríamos nosotros considerar como elementos automáticos de lazo cerrado, aunque tiene una tecnología de control muy básica que es on-off, es decir, abría la válvula o la cerraba, ¿no? Un paso sería que a lo mejor ese desplazamiento dentro de la válvula fuera proporcional, ¿sí? Para que en función de la velocidad que teníamos fuera el desplazamiento y en función del desplazamiento fuera la cantidad de vapor que se va liberando, ¿no? Más o menos las máquinas de coser viejitas. Algo parecido, específicamente en la cuestión de que nosotros íbamos dando en el pedal, bueno, no sé si te refieres a esas, las que todavía se movían con el pedal, empezabas tú a balancear el pedal y transformabas ese movimiento de balancín por medio de las barras y transmitías el movimiento hasta una polea superior. Solo que ahí, pues, el que estaba llevando el control de la velocidad o regulando la velocidad, pues es uno mismo, ¿no? El ser humano. Ahí necesitaríamos integrar un elemento de mando o de control para poder regular ese proceso, ¿no? De velocidad. Ahí al final de cuentas, recuerden que cuando estamos hablando de automatizar un proceso, el proceso conlleva una entrada de material, una transformación de esa energía para poder transformar esa materia y obtener algo en la salida. Es algo que se hace repetidamente, reiterativamente, y que la intención de diseñar un elemento automático, pues es que nosotros intervengamos lo menos posible para que se realice ese proceso, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa de 2-3 minutitos y regresamos a la siguiente sesión.